Bienvenidos a esta entrevista de Nicole Rodríguez en los días posteriores a la segunda vuelta electoral de este largo ciclo de elecciones para todos los chilenos. ¿Y quién mejor que para analizar el escenario que se abrió, el escenario que dejamos atrás, las proyecciones, que Max Colodro, a quien tengo en pantalla, doctor en filosofía, analista político, columnista del diario La Tercera, otros, lo vemos en varios programas de televisión, y profesor y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez? Max, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Yo sé que ha estado bien solicitado, te vi en varios medios ahí analizando los resultados del domingo. Gracias a ti, Nicole. Un abrazo para ti y para toda la gente que te sigue en tu programa. Bueno, y siempre doy este detalle de Max. Es escritor, tiene unos libros preciosos. Seguramente en su currículum, claro, lo que tiene primero es analista político, doctor en filosofía y profesor, pero tiene unos libros preciosos de poesía, letras de una traición y otro. Así es que si tienen ahí curiosidad, busquen los libros de Max Colodro, que son muy bonitos. Antes de iniciar la entrevista, les muestro Oxibiota, un producto que siempre nos ha acompañado en esta travesía de tratar de hacer un programa con una pauta honesta y real. Oxibiota mata los malos olores. ¿Cómo lo hace? Matando las bacterias que producen ese mal olor con unos sobrecitos que vienen acá, los diluye en agua y lo único que tiene que hacer es verter ese líquido, esa solución en los lugares que está saliendo el mal olor. Alcantarillas, jardines con algunos pulverizadores, cocinas, baños. Ahora vienen las vacaciones, viene el verano. Imagínese si usted tiene una segunda vivienda, a lo mejor en un lugar bastante rural, que no está conectado a la alcantarilla. Bueno, esa es la solución porque seguramente al abrir esa casa va a estar un poquito más fuerte el olor. Así es que vale la pena llevarse Oxibiota para el verano. www.oxibiota.cl, seguro ecológico. Bueno, ustedes me preguntan, ¿tiene un sello de Estados Unidos? Porque esto es un desarrollo que se hizo en un laboratorio en Estados Unidos y un emprendedor en Chile trajo el producto. Y también les quiero contar acerca de Método EVE. No es un método, no es una dieta, son centros de estética que ya tienen 3 sucursales en Concón, Los Ángeles y Vitacura. Y Método EVE tiene las últimas máquinas del mercado mundial para apuntar a algo que las mujeres sobre todo sabemos, los hombres también, pero las mujeres sobre todo sabemos, que tiene que ver con lugares localizados del cuerpo, muy mañosos, que no salen con dietas estrictas ni con deporte, se van quedando. Y a medida que uno va envejeciendo, les tengo una mala noticia, no quiero ser pájaro de mal agüero, pero es peor. La grasa localizada, la flacidez, la celulitis, piel de naranja, estrías, todo eso que se va quedando, a lo mejor usted es una mujer delgada, un hombre delgado, pero tiene esas guatas que cuelgan, como dice ahí un amigo, o tiene celulitis, algo que uno ve hoy en gente joven. ¿Será el sedentarismo? ¿Será la alimentación? No lo sé. Pero Método EVE trae las máquinas que combate y elimina esas zonas horribles. Contacto arroba métodoeve.cl, tiene unas redes sociales muy buenas, puede ver los tratamientos, puede ver las máquinas y los casos de éxito de las personas. Es un enfoque de acción con tecnología, dinámico y con asesores. No crea que simplemente va una máquina, lo van a asesorar también en el aspecto de alimentación y de vida sana. Bueno, Max, nos vamos de lleno. No Vamos. sé dónde ubicar estas elecciones del domingo. ¿Es el fin de un ciclo o es el inicio de otro ciclo, Max? ¿Cómo podemos leerlo? No es fácil, efectivamente son elecciones que se dan en el marco de un proceso que ha tenido la sociedad chilena bien difícil, bien disruptivo en todo el sentido de la palabra. Yo creo que termina una etapa, no sé si un ciclo, no sé Ya. si el ciclo que se inaugura el año 2010 con la alternancia en el poder, que es el ciclo que reinstala en Chile la lógica de la polarización, donde la izquierda, la centroizquierda, después de haber perdido el gobierno a partir de 20 años muy exitosos,
se suma a esta lógica del Partido Comunista de reinstalar la necesidad de cambiar la constitución, de los procesos constituyentes, de hacerle cambios refundacionales al modelo. Yo creo que esa lógica, que es parte de un ciclo largo, todavía no termina. Yo creo que la izquierda está en lo mismo, no va a cejar en ese intento, por muy dura que haya sido y por muy contundente que haya sido esta derrota, pero al menos yo creo que hay una etapa que sí termina, que es la etapa que se inaugura con el movimiento estudiantil del 2011, con esta generación a la cabeza de un esfuerzo refundacional y de una lógica de transformación de la sociedad chilena, que es aposta a la garra rápidamente Michelle Bachelet en su segundo gobierno, la idea de los cambios refundacionales en educación, de iniciar el proceso constituyente, de echar abajo el binominal, de hacer una reforma tributaria que trabó, que marcó un antes y un después en materia de inversión y de crecimiento, y que después es, a mi juicio, en mi opinión, lo que viene a expresarse con todavía más fuerza a partir del estallido social. La idea de imponer esa lógica, de imponer los cambios por la fuerza, de forzar a la sociedad chilena a abrirse a un proceso constituyente que no tenía ninguna lógica en el contexto de lo que eran las demandas del propio estallido, procesos constituyentes que terminan fracasando y confirmando cosas bien complejas, a mi juicio, sobre la sociedad chilena, que las vamos probablemente a comentar. Y finalmente el gobierno de Boric, que es el gobierno encabezado por esta generación del 2011, que busca llevar adelante, plasmar estas reformas, echar abajo la institucionalidad, que sueña con ser la tumba que Chile sea la tumba del neoliberalismo y que termina en un fracaso rotundo, entregando el poder ahora ni más ni menos que a un adversario que está en las antípodas, en lo que ese mundo de la izquierda llama la ultraderecha, paradójicamente, y teniendo que irse a los cuarteles de invierno después de una derrota generacional de proporciones. Yo creo que eso es básicamente lo que marca el fin, eso es lo que termina finalmente este domingo. Sí, Max, vamos a ir a la izquierda, vamos a ir a la derecha. No quiero dejar el tema de en dónde estamos. Ha sido muy vertiginoso, a ratos agotador. ¿Es algo muy anómalo o porque en general se dice, bueno, el mundo está así porque estamos, si uno revisa lo que está pasando en el mundo, estamos pasando a un nuevo sistema u orden mundial, en un mundo sin bordes, algunos dicen. No quiero entrar en temas internacionales. El otro día leí una columna muy interesante que decía, ojo, no estamos en un mundo sin bordes ni en un mundo multipolar. Un analista norteamericano decía, estamos en un mundo bipolar. Aquí hay claramente dos grandes potencias, China, Estados Unidos. Bueno, en fin, el punto es el siguiente. Y evidentemente estamos en un proceso de transición, pero lo que hemos vivido en Chile igual es algo bien particular y me ha parecido cansador, vertiginoso, a ratos confuso. Eh, ¿Qué pasó en Chile, Max? ¿O es simplemente también una representación de este desorden mundial? Yo creo que muchas de las cosas que pasaron en Chile tienen que ver con un contexto global, eso es cierto. Sí. Entre ellas, por ejemplo, el deterioro de las instituciones, el deterioro de los sistemas políticos, de la democracia representativa, la polarización. Esos son fenómenos globales que están afectando sobre todo a las sociedades occidentales. Pero en Chile esos fenómenos globales se han expresado obviamente con características propias, con características singulares. Yo creo que la gran singularidad de los procesos de polarización en Chile, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras partes del mundo, tiene que ver con que aquí lo primero que se reinstala como debate, como controversia, como objeto de discusión a partir del año 2010, es decir, a partir del momento en el que la centroizquierda pierde el gobierno y se produce la alternancia por primera vez, es el debate sobre la legitimidad de la institucionalidad, de las reglas del juego, del sistema político, del diseño institucional, es decir, el Mm. imperativo de aquellos que pierden y se van del gobierno el año 2010, la centroizquierda y la izquierda que ya estaba en la oposición, me refiero fundamentalmente al Partido Comunista, de instalar un proceso constituyente. Si tú miras, por ejemplo, muy a la rápida, en Estados Unidos la polarización provocada por el fenómeno de Donald Trump ha sido enorme. Hay gente que habla de que la sociedad norteamericana está prácticamente dividida en la lógica de una guerra civil muy similar a lo que fue la guerra de secesión.
Argentina, el fenómeno Milei también se ha provocado un fenómeno de polarización muy fuerte en la sociedad argentina. Ocurrió lo mismo con Bolsonaro en Brasil. ¿Cuál es la gran diferencia con la polarización que hemos vivido en Chile? En esos países la constitución no ha sido un tema en debate, no ha sido un tema en controversia. Nadie quiere cambiar las reglas del juego del diseño institucional. En Estados Unidos, ni Donald Trump ni los sectores más de izquierda del Partido Demócrata estarían dispuestos a tocar ni con el pétalo de una rosa a la constitución de los padres fundadores. Entonces, ¿eso qué es lo que hace? Le pone ciertos bordes, como decías tú, le pone ciertos límites, le pone orillas a la polarización. Hay una institución, hay un mínimo común que es la Constitución, que se respeta y que se entiende como un marco de funcionamiento. En Chile, lo primero que pusimos en cuestión cuando la derecha vuelve al gobierno el año 2010 fue precisamente la Constitución. Claro, pero un mal signo, te comparto esta opinión. Al primer gobierno de derecha, algunos dicen que no era un gobierno de derecha, pero eso para otra discusión. Al primer gobierno de derecha o del signo político contrario, que fue el gobierno de Sebastián Piñera, la izquierda se le olvidó que era democrática. Claro, en el 2010 no estuvo a favor de un estallido, pero cuando uno revisa, la memoria es frágil, ¿ah? Ahora que salieron muchos libros con respecto a octubre del año 2019, uno ve en la línea cronológica que a Sebastián Piñera le empezaron a hacer estas protestas estudiantiles, le empezaron a hacer los paros. Mira la situación que tuvo Rodrigo Inspeter como ministro del Interior, que prácticamente lo tildaron de criminal cuando trató de controlar las calles. En fin, el punto es que a la primera alternancia la izquierda fue bastante ambigua y luego ya tenemos el resultado en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, de ser literalmente una izquierda que aplaudió y apoyó la violencia. Entonces, la pregunta, para que me continúe acá, Max, viene de cajón. ¿Esa izquierda aprendió o es la izquierda que vamos a ver en estos 4 años de José Antonio Cast? Yo creo que eso que planteas tú, Nicole, es el mar de fondo de esta historia. Es decir, el año 2010, cuando la izquierda pierde el gobierno después de 20 años, lo primero que hace instintivamente Claro. es poner en cuestión, poner en la lógica de socavar, de intentar iniciar un proceso de desestabilización del país, de empezar a cuestionar la legitimidad de las reglas del juego que habían permitido no solo el desarrollo de la transición, sino que finalmente que esa transición pudiera ser coronada con la alternancia en el poder, que es algo propio de todas las democracias. Bueno, la izquierda sintió que la alternancia en el poder de alguna manera venía a cuestionar las lógicas de la transición desde qué punto de vista. Bueno, desde la lógica de que había hecho posible que los partidarios del régimen militar pudieran ganar elecciones en democracia y por lo tanto lo que había que hacer era cambiar esas reglas del juego que lo hacían posible. Yo creo que efectivamente ahí hay una, no me atrevería a decir que hay una cuestión profundamente antidemocrática, pero al menos hay una convicción en la izquierda de que todo lo que el país había construido desde el año 90 en adelante estaba marcado a fuego por la institucionalidad heredada del régimen militar, por su modelo económico, y que por lo tanto lo que había que hacer después de la derrota del 2010 era retomar el camino de la transformación profunda, la lógica de la retroexcavadora, del senador Jaime Quintana, la idea del nuevo modelo, del otro modelo de Fernando Atria y compañía. Es decir, esa lógica que se impone a partir del 2010 tiene que ver con el no haber en el fondo aceptado nunca que lo que se había construido en Chile durante 20 años estaba construido sobre una institucionalidad legítima y sobre un modelo económico que al país le había hecho en general bien. El punto es si esa izquierda, bueno, la izquierda no es esa izquierda, ahora es la izquierda unida, si Janet Jara fue con toda la izquierda a elecciones, el punto es si hicieron la revisión de eso y si van a tomar la misma actitud. Eso es lo que se pregunta todo el mundo. Ayer veíamos, Max, la mano que se dio Gabriel Boric con José Antonio Cast y yo preguntaba, pensaba si esto es un augurio de que Gabriel Boric y el Frente Amplio van a ser otro tipo de oposición. Hay mucha gente que dice que no. ¿Cómo lo ves tú en la posición que va a tomar la izquierda con un gobierno de Cast? Yo creo que no, yo creo que no va a haber una izquierda distinta, yo creo que la izquierda no ha hecho ningún aprendizaje respecto de esto, porque en el fondo no tiene ninguna autocrítica real respecto de esto. La izquierda no concibe
que la derecha chilena, producto de lo que fue su relación, entre comillas, su complicidad con el régimen militar, tenga legitimidad democrática para gobernar, ni aunque gane elecciones con casi el 60%, como ocurre el día domingo. Es decir, esa convicción íntima, inconfesable por lo demás, pero íntima y muy extendida probablemente desde sectores de la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, yo creo que es algo que tarde o temprano, más bien más temprano que tarde, va a terminar aflorando, saliendo a la luz y expresándose. Hoy día estamos recién en el día después de la derrota, de una derrota muy Sí. contundente. Sería medio impresentable salir a cuestionar la legitimidad de los resultados. Pero yo creo que la izquierda se prepara para un escenario en el cual el objetivo central, el objetivo principal, la actitud principal que van a tener con el próximo gobierno es la lógica de la desestabilización del gobierno, aunque eso implique la desestabilización del país y mucho daño a la sociedad chilena. Max, en esa autocrítica y en esa proyección que tú haces de lo que podría ser la futura oposición, la izquierda como oposición, eh, el mismo hecho de haber avalado la violencia y haberse mostrado con esa cara, me imagino que yo lo hacía en el programa ayer de análisis, también los hizo perder electorado, es decir, ahí hay un costo que pagaron también y que el electorado le está haciendo pagar en el sentido de que la izquierda no solamente se extravió en la idea, sino que además es una izquierda que avaló la violencia y ahí no ha habido ningún tipo de crítica o análisis, dijeron, bueno, se nos pasó la mano, pero es bastante profundo el análisis el que debieran hacer. En esa línea, si siguen en ese tipo de oposición, ¿seguirán perdiendo electorado? ¿Los van a castigar por eso? No lo sé, mira, yo creo que la izquierda perdió las elecciones por muchas razones, pero entre ellas por la que tú mencionas. Es decir, el haber sido el aval, el sostén de la violencia política, el que la sociedad chilena en un determinado momento vio con entusiasmo el estallido, cosa bien paradójica, que es algo que algún día vamos a tener que analizar, porque un sector mayoritario de la sociedad chilena en un determinado momento en que a la sociedad chilena le estaba yendo relativamente bien al inicio del segundo gobierno de Sebastián Piñera, con el país creciendo de nuevo casi el 4%, bueno, se embarca, se entusiasma, conecta emocionalmente con esta rabia, con esta bronca, y está disponible a validar, a aceptar, a justificar cosas que miradas desde ese momento ya, pero también sobre todo desde el presente, son bien, es bien increíble que la sociedad chilena haya dejado pasar esas cosas. Bueno, la gran pregunta es, ¿la izquierda hizo una autocrítica respecto de eso? Ninguna. Y no la va a hacer porque por convicción defiende lo que se hizo y por convicción justifica tanto el estallido social como la oferta constitucional que se le hizo al país en el proceso de la convención. Entonces, no hay ninguna autocrítica que hacerse. Va a seguir en lo mismo, va a seguir exactamente en lo mismo, porque además ahora sale, después de un nuevo intento, de un nuevo esfuerzo de transformación de la sociedad chilena, con la cola entre las piernas, con un fracaso generacional rotundo. Esta es una nueva generación que se suma a las generaciones anteriores en términos de frustración, de fracaso, de no haber sido capaces de llevar adelante sus fantasías, sus sueños, sus utopías. Entonces, yo creo que la izquierda hay muchas cosas que hace mal, sobre todo cuando está en el gobierno, pero hay al menos una que hace bien, que es tener la capacidad cuando está en la oposición de poder canalizar, instrumentalizar, avivar, fortalecer las rabias, las frustraciones, el resentimiento, y darle una dimensión y una empaquetadura política a eso, a la rabia y a la frustración y al resentimiento. Entonces, yo creo que esa parte la izquierda la va a volver a hacer porque en rigor es lo único que sabe hacer bien. Ahora, dos cosas con eso, Maxi. El clivaje que le llaman, Fernando Villegas ayer en el programa decía, es muy ciútica esa palabra, pero ejemplifica bien. El clivaje de Pinochet ya no existe. Mira el candidato que salió victorioso, que participó en la franja del sí, ya no, se diluyó ese tema. Si el clivaje de Pinochet, del sí y el no, y esa derecha ya no está, ¿en qué se va a anclar entonces? Porque el Frente Amplio
levantó su carrera política criticando los 30 años de la Concertación, pero esos 30 años tienen que ver también con Pinochet. Hoy en día, ¿con qué se van a anclar? Entonces ese clivaje ya no está. Van a ser solo situaciones emocionales, el malestar como un genérico, como un abstracto. ¿En qué puede tener sustancia política entonces la izquierda? La A izquierda ver, de yo Chile. creo que lo que hay hoy día en Chile se habla mucho del cambio de clivaje, yo creo que es un tema importante a analizar, pero yo no creo que el cambio de clivaje ya se haya producido, y menos aún que el cambio de clivaje ya esté consolidado. Es cierto que el Chile del sí y del no dio paso, sobre todo a partir del estallido social y después con el proceso de la convención, a el clivaje del apruebo y del rechazo. Y que hubo una gran mayoría de chilenos, el 62% expresado en las urnas, que estuvo más bien en la lógica de rechazar lo que había sido el estallido, lo que había significado para la sociedad chilena y sobre todo esta oferta delirante de cambios refundacionales que se planteaban en el texto constitucional. Pero yo creo que ese cambio no está consolidado. Es un cambio que, por lo que vimos en la elección del domingo, sigue dirigiendo y ordenando. Todavía estamos en una lógica más del 60 del 40 que del país empatado del binominal. Eso es cierto. Pero yo creo que la izquierda ahora, su gran objetivo estratégico, ideológico, cultural, es tratar de nuevo de reinstalar una lógica más parecida a la del clivaje anterior, un gobierno de la élite, un gobierno de los ricos, un gobierno de los poderosos, un gobierno de los abusadores, un gobierno de los fascistas, un gobierno del pinochetismo, y por lo tanto ese discurso va a ir instalándolo con mucha fuerza y muy rápidamente a partir de marzo. Y por lo tanto, el gran desafío y la gran pregunta más bien es, o sea, yo no sé, yo tengo claro lo que va a hacer la izquierda y cómo lo va a hacer a partir de marzo. Mi gran duda, yo creo que la gran interrogante es cómo la derecha, cómo este 60% de Chile que gana con Cast y que ganó con el 62% en el rechazo, cómo ese Chile logra articularse para enfrentar a esta izquierda a partir de marzo. Aquí principal responsable de eso es el presidente de la República, es el futuro gobierno, son los partidos que lo acompañan, los sectores políticos que van a gobernar con él. Darle consistencia, darle ojalá una identidad, darle un desafío, un horizonte de cambios y de transformación para la sociedad chilena a este 60% que acaba de ganar las elecciones. Dos cosas, Max, mientras me estabas diciendo, bueno, podría ser el gobierno de los ricos, los poderosos, y Gabriel Boric, te voy a decir, José Antonio Kast viaja a Argentina por el día para reunirse con Milei, y todos dicen, bueno, esto es un punto político, y en general me parecía que hay harto apoyo porque hay que tener buenas relaciones con Argentina, nuestro vecino, más allá incluso de la afinidad ideológica, pero viaja con el gran empresariado. Y yo en este sentido no hay que demonizar al gran empresariado, pero en ese viaje no hay nadie que represente. Los símbolos políticos son importantes. Viaja con la CPC, viaja con el gerente de Quiñenco. Y yo digo, bueno, ¿y dónde está representado esa pyme? Esa pyme que es la que está más asfixiada en Chile. Creo que quizá ahí le faltó un poquito de sutileza o estoy ya escarbando muy profundo en un momento en que realmente es un viaje por el día y es la primera presentación en sociedad de José Antonio Casta en Argentina. No, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que efectivamente son señales políticas importantes. El viajar con el presidente con la presidenta de la CPC, de la SOFOFA. Es decir, yo creo que el gobierno va a tener que ser muy cuidadoso en las señales y va a tener que ser sobre todo muy esforzado para poder construir también una palabra ciútica hablando de clivaje, va a tener que construir un ethos, una Exacto. identidad colectiva común que tenga una orientación político-cultural hacia adelante, hacia un cierto horizonte de tiempo. Y estas señales probablemente va a tener que cuidarlas Mm. y pensarlas mucho mejor. Yo creo que efectivamente este desafío va a ser un desafío difícil. No es fácil pensar en una identidad, poder construir una identidad común y una solidaridad y una complicidad desde libertarios hasta amarillos y demócratas. Ese es el desafío que va a tener el próximo gobierno y el próximo presidente, pero yo creo que ese imperativo es vital abordarlo, es vital trabajarlo con mucha dedicación,
porque lo que va a tener al frente esta nueva mayoría, ahora sí una nueva mayoría, que es la mayoría que va desde libertarios hasta amarillos y demócratas que votó Kast el día domingo, va a tener al frente a una izquierda y a una centroizquierda sin ninguna capacidad de autocrítica respecto del pasado, que va a insistir exactamente en lo mismo, en desestabilizar, en convertir de nuevo a este gobierno futuro en un gobierno, como te decía, de los ricos, de los empresarios, de los privilegiados, de los fascistas, de los pinochetistas, y no me cabe la menor duda, al primer incidente en las movilizaciones sociales que van a empezar a emerger en Chile tarde o temprano. Van a ir incrementando la lógica de la violencia, hasta que se produzca lo inevitable, que va a ser algún caso de abuso policial que permita convertir de nuevo a José Antonio Cast en violador de los derechos humanos. Entonces, esa lógica yo no me planteo grandes dudas con eso porque la conozco de memoria. Creo que ese es un Es un libreto guión, que es un guión y es un libreto claro. que todos conocemos y que lo van a aplicar, como lo saben aplicar muy bien además. Van a canalizar la rabia y la bronca de la gente, la frustración respecto de las expectativas que ha generado el propio gobierno respecto de los cambios que vienen hacia adelante. Mi gran duda es la capacidad del gobierno y del futuro oficialismo de saber, ahora sí, responder, neutralizar, enfrentar este desafío político y que no le pase lo que le pasó a Sebastián Piñera con el movimiento estudiantil el 2011, que lo pilló de sorpresa, y menos aún que le pase lo que le pasó a Sebastián Piñera el 2019 con el estallido. Dos cositas, Max, pero si es un guión, la ciudadanía ya se lo sabe también en parte. ¿Qué legitimidad podría tener ese guión durante el gobierno de José Antonio Caz? El guión de la izquierda me refiero. Si es como ya un cuento repetido. Yo creo que efectivamente ese guión va a tener hoy día, como te decía, mucho menos legitimidad que el 2019. Muy difícil que el país vuelva a encantarse, a seducirse por cambios y por lógicas como las que se impusieron en Chile a partir del año 2019. Pero lo que yo tengo claro es que, a ver, hay un país, hay algo muy importante que no debemos olvidar de lo que ocurrió el día domingo. El día domingo el resultado nos impresionó, una brecha de 17 a 18 puntos entre quien gana y quien pierde, pero el 41% del país votó por una candidata comunista. No nos podemos olvidar de No, eso. y de hecho, todo el mundo dice el fracaso de la izquierda, la de Black, el peor resultado. Yo voy a decir bien honesta, era una candidata comunista. Porque por último, con Gabriel Boric era un, un grupo nuevo que entraba a la política y prometía cambios. Se le puede creer en parte. ¿Quiénes son estos muchachos? Démosle una oportunidad, me imagino que decían. Con una muy mala campaña José Antonio Cast y con todas las caricaturas del peligro de Cast. Por ende, en esa elección el peligro era Cast y no era Gabriel Boric. Ok. Pero acá tenemos una candidata comunista que milita desde los 14 años. Está bien, había una coalición, pero una coalición que no representa a la centroizquierda. No hay centroizquierda ahí. Es una coalición de izquierda y saca casi el 40%. O sea, no Más del casi, 40. más del 40, casi 42 en el fondo. Y yo digo, este resultado para una candidata comunista, claro, no para tener el poder, pero es, no es malo, es bastante bueno y me impresiona que todavía un casi 42% de la población chilena pueda abiertamente votar por una candidata comunista. Qué bueno que compartiste eso conmigo, Max, porque claro, como el análisis se va en el Y creo triunfo de que Cast. es un tema muy de fondo, 42% de apoyo a Jara en estas condiciones, con lo que ha sido este gobierno. Exacto. Eh, Hubo un 38% de chilenos que apoyaron una propuesta constitucional delirante, realmente delirante. Entonces, hay un sector muy importante de la sociedad chilena que todavía está más o menos en la misma, con matices, con diferencias, probablemente de manera más atenuada, pero que eventualmente ese mundo, ese Chile, el Chile que va a ser oposición, que parte siendo oposición a José Antonio Caz, bueno, ese Chile va a estar disponible para cuestionar al gobierno, criticar al gobierno, movilizarse en contra del gobierno, probablemente cuestione más hoy día el tema de la violencia y de lo que significó la ola de destrucción que vivimos en el 2019. Pero en la medida en que la izquierda muy inteligentemente va convirtiendo al gobierno, al presidente, a sus ministros en enemigos, en que los va convirtiendo en el rostro de la frustración y de la rabia y de la impotencia frente a las cosas que probablemente no van a avanzar tan rápido como la gente cree que van a avanzar. Bueno, la izquierda esa pega
la pega de convertir la frustración, la rabia, el deterioro de las expectativas en algo que se moviliza, que se activa y que eventualmente se puede expresar incluso a través de formas de violencia. La izquierda en eso es de una habilidad política, de una habilidad sociocultural extraordinaria, y yo creo que el gran desafío para el próximo gobierno, como te decía, es estar preparado, tener un diseño político lo suficientemente trabajado, pensado para enfrentar ese desafío. Claro, uno dice, bueno, si esto ya lo saben, lo debieran haber, pero a veces uno se sorprende con los equipos políticos y a veces no están tan preparados con cosas que son evidentes. A veces la política tiene mucho del día a día y se los va comiendo el día a día y uno dice, ¿cómo no se prepararon para esto? Incluso hasta los discursos, uno dice, esto ya debería estar preparado. En campaña, cuando Kast en segunda vuelta fue recibiendo los apoyos de el expresidente Frey, de demócratas, de amarillo, uno decía, bueno, esto es para la campaña. Pero parece, Max, que va en serio esto de tratar o intentar ser un gobierno de una coalición amplia. Entiendo que se juntaron el día lunes con amarillos, con demócratas, con Chile Vamos, con todos ellos. Y la idea es tener un comité político con todos ellos. Eh, y eso por un lado uno dice, bueno, ahí está la mayoría de cast, pero por otro lado la pregunta que te hago es, ¿tiene el desafío cast además con esa coalición de no convertirse en un Piñera 3, me imagino? ¿Sería un problema eso o no sería un problema? Sin duda, sería un tremendo problema y como te decía, yo creo que aquí está el principal desafío desde el punto de vista de la gestión política. El gobierno va a tener muchos desafíos de gestión en materia de seguridad, de orden público, de reactivar las inversiones, el crecimiento económico. Pero en materia de gestión política, este es el principal desafío del gobierno: Claro. construir una coalición, poder darle consistencia, no perder el respaldo que obtuvo en esta. No nos olvidemos de lo siguiente, que también es muy importante, así como comentábamos, el 40 y casi 42% de gente que está disponible para votar por una candidatura comunista. José Antonio Cast sacó en primera vuelta un 24%. Llegó al 58% con 34 puntos de votos prestados. Esa es la realidad. ¿Existe eso de votos prestados, Max? O sea, son votos que no fueron originalmente a la candidatura que terminó imponiéndose. Ya. Entonces, probablemente hay un cierto compromiso, hay una cierta lealtad, hay una cierta responsabilidad detrás de ese voto, pero son votos que José Antonio Caz va a tener que cuidar, de que esto no se le empiece a desgranar y que no se le empiece a disolver y a debilitar rápidamente. Sobre todo porque las expectativas que hay, pues lo muestran todas las encuestas que hemos visto en el último tiempo, las expectativas que hay respecto del próximo gobierno son enormes. La gente cree que ya José Antonio Caz empezó a tratar de moderar las expectativas el día domingo, cosa que me parece muy bien, pero no es algo fácil cuando tú de alguna manera le has dicho al país que vas a tener la capacidad de controlar la frontera, de empezar rápidamente a golpear al crimen organizado y al narcotráfico, de empezar a reactivar la economía. Entonces, yo creo que el principal desafío político que va a tener el próximo gobierno, al menos en la primera etapa, es darle consistencia, fuerza, identidad, una autoridad, un liderazgo político a este 58% circunstancial, electoral, que se expresó el día domingo. Pero se puede hacer, porque se puede llamar a la unidad, se puede tener un comité político, pero por otro lado hay quienes dicen que el principal desafío, no el principal, uno de los principales desafíos de Kast para no ser simplemente también un nuevo paréntesis que después en 4 años llegue un gobierno de izquierda y no convertirse en un Piñera 3 que en general fue criticado porque no imprimió de principios de derecha a su gobierno. Entonces dice, uno de los desafíos de Kast no es solamente esa unidad del 62%, hablemos de rechazo de su 58%, sino que también de impregnar su gobierno de una narrativa cultural, de sus ideas de derecha. Y en esa línea lo puede hacer teniendo a demócratas y amarillos. Y por otro lado te pregunto, ¿por qué esto es una pregunta bien honesta, se habla de demócratas y amarillos como si fueran una fuerza electoral y no son muy relevantes electoralmente? Entonces, ¿por qué se sigue pensando en ellos como una necesidad para poder tener una unidad si son 2 o 3 personas, digamos, una cosa así? No quiero ser peyorativa, pero además Mm. amarillo
Se acabó Amarillo, está disolviéndose así como Evópolis. A ver, yo creo que se puede. Y creo que hay un experimento, hay una experiencia histórica que nos muestra que sectores que vienen de tradiciones y de historias muy distintas, incluso antagónicas, logran construir unidad en función de imperativos mayores, que es el caso ni más ni menos que de la propia Concertación, Mm, donde socialistas y demócratas cristianos que se habían enfrentado duramente durante la Unidad Popular terminan finalmente convergiendo en función del objetivo de darle gobernabilidad a la transición a la democracia en Chile. Yo creo que hoy día la idea, por ejemplo, del gobierno de emergencia, la idea del gobierno de unidad nacional, la idea de que tenemos que recuperar Chile desde el punto de vista de restablecer el orden público, de restablecer el imperio de la ley, de restablecer el principio de autoridad. Yo creo que todas esas cosas son cosas que le pueden ir dando una identidad a una eventual nueva coalición. Amarillos y demócratas como partido, como expresión política, pesan poco. Sí, es cierto, pesan poco, pero ¿sabes qué? Acá hay algo que es muy importante. Por primera vez en el rechazo, en el proceso del rechazo a la constitución de la convención, un sector importante del mundo de la centroizquierda y del centro fue capaz de cruzar sí. finalmente hacia el otro lado y de ir en conjunto de construir una visión común con la derecha de respecto de los riesgos que significaba ese proceso constituyente para Chile y de quedarse finalmente del otro lado como ocurrió ahora para este proceso electoral. Y yo creo que eso es algo, es un activo, es un patrimonio el tener hoy día a un sector de la centro izquierda del otro lado que el gobierno debiera hacer todos los esfuerzos por cuidar, tratar de que ese sector de la centroizquierda no se desafecte del nuevo gobierno, no rompa, no empiece a generar una distancia insalvable con ese mundo, que eventualmente obligue a, o que genere al menos la tentación, la posibilidad de una vuelta atrás en eso. Yo creo que José Antonio Cast tiene desafíos políticos enormes. Creo que es posible construir una nueva coalición, un nuevo etos, una nueva mayoría que le pueda dar continuidad eventualmente a un esfuerzo de recuperación y de sanación de la sociedad chilena, por decirlo de alguna manera, pero esa va a ser una pega muy difícil, muy compleja y un desafío político y, como bien dices tú, cultural muy importante para la nueva administración. Y hay un desafío además en el sentido de que la última vez que hubo un gobierno de derecha, que fue el de Sebastián Piñera, entregó un país dividido y un país desestabilizado. Bueno, algunos dirán, hizo lo que pudo y no le fue tan mal, porque además le tocó pandemia. En fin, pero la experiencia que tenemos es que el último gobierno de derecha terminó con un país quebrado. Por lo tanto, también uno de los desafíos es demostrar que la derecha, a pesar de tener a lo mejor protestas en las calles, opresión de sindicatos, movilizaciones ciudadanas, como lo llama la izquierda, puede dar esa gobernabilidad que en debates de vez en cuando se hablaba. La derecha tiene ese desafío, decir, nosotros más allá de las ideas que a lo mejor hoy en día son las ideas correctas para el orden y de la seguridad, más allá de la idea, ellos tienen el desafío de entregar el país correctamente en 4 años más y que no se les vaya en collera, como se dice. Porque si no va a empezar una desconfianza gigante y al final la gente va a preferir, como lo que antiguamente se decía, prefiero votar por la izquierda para que el país esté tranquilo, total. En la época de la concertación no había tantas diferencias, por lo tanto el país crecía, no fue bien en esa época. Y uno escuchaba a mucha gente decir, no, voy a votar por la concertación para que estén todos tranquilos, los sindicatos, las movilizaciones. Eso no es democrático en un país. Entonces, ese es un desafío muy profundo de este gobierno, Max, ¿no crees tú? Absolutamente. Yo creo que ese es el principal desafío. El desafío de que nuevamente nos van a poner en riesgo, nos van a intentar secuestrar la democracia, como ocurrió el 2019 y como de alguna manera ocurrió ya el 2011 con el movimiento estudiantil, que semi-secuestró la democracia durante un año y medio. Bueno, ese es el desafío, el que eso no vuelva a ocurrir, el que eso no te vuelva a pillar por sorpresa, el tener un diseño y una lógica y un aparato conceptual y cultural de respuesta frente a eso. O sea, lo que no le puede volver a pasar a la derecha, sencillamente, es que terminemos, que la sociedad chilena vuelva a terminar con la pistola al pecho, teniendo que entregar ni más ni menos que la Constitución o algo semejante, O lo que como sea. ocurrió, claro, el año 2019. A la derecha esto simplemente no le puede volver a ocurrir y por lo tanto tiene que estar preparada, predispuesta,
con las antenas bien encendidas y bien en alerta, y habiendo trabajado un diseño, habiéndole explicado a la sociedad chilena qué es lo que está en juego y cuáles son los riesgos que se enfrentan para poder llevar adelante el programa del gobierno. A la sociedad chilena tampoco la puede pillar por sorpresa esto. Y en esto de llamar a la unidad, etcétera, ¿tú crees que se va a ir diluyendo y no va a cumplir la promesa de auditoriar todo el gobierno de Gabriel Boric? Porque yo creo que también hay una rabia acumulada en los chilenos, en la ciudadanía, de ver que nuestros recursos se han diluido, y no sabemos en los bolsillos de quiénes están. La corrupción es un gran tema en Chile, ¿ah? Bueno, en fin. ¿La auditoría la va a hacer o tú crees que en la revisión de si lo hacen o no lo hacen, a lo mejor gana la idea de mejor no enemistarnos con quienes están saliendo? No, yo creo que la auditoría tiene que hacerse. No sé si expresada en esta caricatura de José Antonio Caz de que iba a revisar escritorio por escritorio Bueno, las cuentas y los Excel de cada computador del sector público, ¿no? Pero por lo menos pedirle a la Contraloría que haga un esfuerzo, si es que se quiere contratar una auditoría externa, eventualmente hacer todo lo que corresponda, licitar el proceso. Yo creo que es imprescindible saber en qué se está gastando la plata, en qué se ha malgastado la plata durante estos años. El tema de las fundaciones truchas, de las fundaciones ideológicamente falsas. Aquí hay decenas de miles de millones de pesos que no sabemos dónde están y que obviamente están en alguna parte si el dinero no desaparece. no, bueno. El dinero está en alguna parte. Entonces, Cambia de saber en dónde forma, está. pero el dinero está, Claro, claro. saber dónde está ese dinero, quién se lo llevó, quién lo malversó, para qué fue utilizado, en qué bolsillos, en qué cuentas está, o aunque sea debajo de qué colchón está, pero en alguna parte está. Entonces, yo creo que todo ese trabajo, efectivamente para los chilenos el tema del uso y mal uso de los recursos públicos es hoy día un gran tema. Es un tema de preocupación, sobre todo cuando vienen recortes. Efectivamente, tenemos que hacer recortes en materia de gasto fiscal, no podemos seguir gastando más de lo que ingresa, más que lo que recibimos. Entonces, yo creo que en conjunto con ese esfuerzo fiscal que se va a tener que hacer inevitablemente, que el gobierno además se comprometió a que va a ser un esfuerzo muy grande, el gobierno se comprometió a algo que realmente es bien difícil de cumplir. 6.000 millones de dólares en 18 meses es un desafío mayor. Pero junto con eso yo creo que es vital hacer una auditoría para saber en qué se está gastando el dinero y sobre todo empezar a hacer algo que ningún gobierno se ha atrevido a hacer y que en mi opinión es vital, empezar a terminar con los programas mal evaluados por la propia dirección de presupuestos, que son Claro. muchísimos. ¿Y por qué no se eliminan? Bueno, porque están capturados electoral y políticamente. Entonces, yo creo que ese esfuerzo el gobierno lo tiene que hacer. Hoy día tiene los respaldos a nivel de la ciudadanía para hacerlo. Y va a ser probablemente una de las cosas que la ciudadanía más va a valorar porque se va a dar cuenta de que los pocos recursos que tiene la sociedad chilena, que además va a haber que recortarlos, bueno, quiera un gobierno que está preocupado de que se gasten y de que se gasten bien. Sí, bueno, eso se lo debe a la gente, esto no tiene nada que ver con Y acuerdos perdón, políticos. te agrego, perdón, Nicole, una cosa. Tú decías que eventualmente esta auditoría no se haga para no enemistarse con la izquierda. Si no nos vamos a enemistar con la izquierda igual, la izquierda no va a dejar de hacer lo que va a hacer y de tener la actitud que va a tener con el próximo gobierno, haga lo que haga el próximo gobierno. Da lo Claro, mismo. da lo mismo. Exactamente. Max, se me está yendo, tengo tantas preguntas. Ayer se repetía, lo repetía la izquierda, el oficialismo, esto es un triunfo electoral, no es un triunfo político. ¿Se puede dividir ambas cosas? No, no se puede. Es una frase muy mañosa, ¿no? La izquierda siempre nos quiere convencer de que los triunfos políticos y culturales son solo de ella y que cuando el que gana es el del otro lado y aunque gane por las dimensiones y la envergadura de este domingo, no, es simplemente una mayoría circunstancial, una mayoría electoral que se va a Claro. diluir. No, este es un triunfo, sobre todo porque lo que hay detrás de este triunfo es lo que comentábamos al comienzo. Aquí hay un clivaje que tiene que ver con una sociedad chilena mayoritaria que rechazó la constitución, la propuesta constitucional del oficialismo de las izquierdas y que ahora confirma con este nuevo prácticamente 60%, un 58% que rechaza la continuidad del actual gobierno y que además ha sido tremendamente consistente en el tiempo. Si el gobierno lleva más de 3 años con niveles de desaprobación precisamente del 60%. O sea, esa mayoría se configuró a partir del proceso constituyente primero, del de la convención, y no ha desaparecido en 3 años. Ha habido una consistencia muy evidente, muy relevante, que se termina también ahora expresando electoralmente.
Oye, a propósito de eso, Max, un comentario. Para ser un gobierno que de verdad no tiene muchos logros, no tiene casi ninguno, ninguno, me fui bajando la escala, un gobierno, un mal gobierno, ese 30-25 será real, ese constante apoyo a Gabriel Boric o al gobierno de ese famoso 30% que se habla, ¿es así? ¿Es un apoyo religioso? Es un apoyo de un sector de la sociedad chilena muy importante, un 30% es un apoyo relevante, como te decía, un 41% que está disponible para votar por la continuidad de este gobierno es algo muy relevante, un 38% que estuvo dispuesto a votar por la propuesta constitucional que se le hizo al país, una propuesta completamente descabellada, es muy importante. ¿Qué es lo que en mi opinión prima para explicar? Probablemente hay muchas razones y muchos factores que explican este 30% tan consistente que el gobierno ha tenido desde, desde el 4 de septiembre del 22. Pero a mí, en mi opinión, hay algo que es lo más sustantivo al final del día. Ahí está el mundo, el Chile que fue opositor a Pinochet, que fue de alguna manera golpeado por lo que fue la represión política, la violación a los derechos humanos, etcétera. Ese Chile que sufrió la dictadura. Y a ese sector de la sociedad chilena, a lo que queda de ese sector de la sociedad chilena, que es este 30% duro, durísimo, lo único que le importa, lo único que valora es que no gobierne la derecha. Y va a estar dispuesta a apoyar cualquier cosa, a justificar cualquier cosa, a dejar pasar cualquier cosa, incluso que estén robándose plata a través de fundaciones, con tal de que no gobierne la derecha. Eso es una generación que se va a ir diluyendo también con el Es que tiempo. no es una generación, también hay viejos, o sea, Ah, yo te diría que es no más es un tema bien, generacional, es un no, no es tema un tema generacional. anclado en la familia, en Y sectores de la anclado sociedad. en el clivaje anterior, anclado en el clivaje del sí y el no, es el Chile que ve a la derecha como la expresión intrínseca de la dictadura militar, de las violaciones a los derechos humanos, de los ricos, de los privilegiados, de los abusadores, todo junto. Y que ahora con un personaje como Cast tiene un rostro visible. O sea, Sebastián Piñera era un rostro más complejo porque Sebastián Piñera no había sido partidario del régimen militar. Pe- Votó por el no, claro, votó, pero era siempre fue opositor, empresario y era pero, millonario. claro, pero tenía la Ese otra era- dimensión. claro, Una persona que había hecho su riqueza de manera personal, muchas veces jugando en el límite de la legalidad, y que se había convertido en una persona que tenía un patrimonio de 2.500 millones de dólares. Entonces, era el símbolo de los ricos y era el símbolo, entre comillas, del abuso y mm, de los privilegios. Con Cast eso pasa menos, esa dimensión, pero está la otra dimensión ahora. El pinochetismo duro, conservador, que viene de alguna manera a restablecer una visión respecto de lo que fue el Chile del régimen militar y el Chile de la transición, muy, muy crítica para los sectores de izquierda. Entonces, yo creo que acá el tema del pinochetismo, el tema de sus vínculos con el régimen militar, el tema de su relación con Jaime Guzmán, el tema de su relación con el gremialismo, van a ser los temas de todos los días. claro, bueno, uno, vuelvo a decir, se supone que deberían estar preparados. Max, sobre las alianzas, ¿desaparece Chile Vamos, se diluye Chile Vamos? ¿Tú ves que van a reconfigurarse o van a mantenerse como una coalición política? No lo sé, yo creo que Chile Vamos es parte de un país que ya no existe, Mm. así como ocurre con la exconcertación y con el socialismo democrático, y por lo tanto han terminado, lamentablemente, lo digo así muy sinceramente, han terminado lamentablemente siendo más bien apéndices de las fuerzas emergentes en este nuevo contexto, que es una izquierda más radical por un lado, Partido Comunista y Frente Amplio, y del otro una derecha más radical, que es Partido Republicano y Nacional Libertarios por el otro. Entonces, creo que Chile Vamos va a tener que tratar de encontrar su lugar en este nuevo Chile, lo mismo que el socialismo democrático. Yo creo que lo que le pasó, le terminó pasando a Evelyn Matei en esta elección presidencial no es muy distinto a lo que le pasó a Carolina Toá en la primaria, es decir, Mm. reflejan más o menos el mismo fenómeno de un lado y del otro. Y bueno, tenemos un centro vacío. ¿Por qué? Bueno, porque en los procesos y en las lógicas y en los periodos de la polarización, los centros se debilitan, es lo que define la polarización. El fortalecimiento de los polos y el debilitamiento de las fuerzas más moderadas y de centro. ¿Tenemos espacio para nuevos actores de centro? Aparente, en teoría sí. El problema es que ninguno ha fructificado y de nuevo tú lo comentabas, lo que está pasando con amarillos y con demócratas también es la expresión de lo que nos está costando reinstalar referentes de centro. Pero yo creo que Chile Vamos, al menos en esta primera etapa,
del gobierno va a tener un rol importante que jugar. Es imprescindible que Chile Vamos participe del gobierno. Son el único sector de la derecha que tiene experiencia en el Estado, en la administración pública, y por lo tanto esa experiencia se requiere en el nuevo gobierno. Y yo creo que ayuda a contener y a moderar también, ayuda a que los sectores más de centro izquierda que estuvieron dispuestos, como te decía, a cruzar esta valla, a cruzar esta frontera, puedan eventualmente quedarse todavía ahí en la medida en que sean seducidos y convocados a ciertas responsabilidades también. Yo creo que el desafío de Chile Vamos es un desafío muy importante. No sé si van a seguir siendo tres partidos o van a seguir siendo uno solo. Claro, Me das un ¿Me das un minuto? por supuesto que sí, Max. Que me está sonando el teléfono. Vaya a contestar porque yo por mientras voy a recordarle a nuestros auditores esto que les recuerdo siempre al final de la entrevista, que ya estamos ahí finalizando y va a volver Max en el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com, la manera que tenemos de comunicarnos ahí. Hemos contactado a empresas, también nuestros auditores, así que los convoco a ustedes también. Nos dan nombre de entrevistados que quisieran algunas temáticas. Somos un equipo muy pequeño, tratamos de buscar distintos temas que no están en todos los medios o personajes que no están en todos los medios, por lo tanto, su feedback y sus ideas nutre este programa, así es que son bienvenidos. También les recuerdo Patreon, que es la plataforma segura que tenemos para poder subsistir económicamente, y sus recursos y sus apoyos son siempre bienvenidos y todos los aportes ayudan. Patreon, ustedes entran ahí al link, acá en la pantalla tenemos el link, pero además es muy simple buscar el podcast de Nicole Rodríguez y pongan en Patreon y de una manera muy segura. Max, retomemos con el tema de quién va a liderar la izquierda. Boric estará en condiciones saliendo de un gobierno con solamente ese 30% apoyo, pero un 60% de rechazo. ¿Quién está en condiciones de poder liderar esa izquierda que va a estar 4 años fuera del poder o más? No Yo sé. creo que va a depender mucho, como te decía, de cómo se vaya reordenando y articulando la futura oposición. Ha habido, y eso ha sido tema de debate y de mucho análisis, una disputa hegemónica, una disputa por la hegemonía en el mundo de las izquierdas, del mismo modo como ha ocurrido en el mundo de las derechas. Disputas por quién controla, quién lleva la batuta, quién hegemoniza los procesos de cambio político. Se han enfrentado, de hecho, un mal precedente para lo que viene fue el que republicanos, libertarios y Chile Vamos no pudieran finalmente llegar a una lista única en materia parlamentaria. Ese es un mal precedente para lo que viene, pero yo creo que también es una señal de que las cosas tienen que empezar a hacerse de otra manera. Y en el mundo de la izquierda lo mismo. Ha habido una disputa por la hegemonía entre el socialismo democrático y la izquierda más radical. Le fue muy mal al socialismo democrático en la primaria, representado por Carolina Toá, pero no le fue tan mal al socialismo democrático en la elección parlamentaria. En Sí. la elección parlamentaria las cosas quedaron bastante más equilibradas. Entonces yo creo que aquí viene un periodo de reordenamiento. Yo lo que no veo posible, al menos en el corto y en el mediano plazo, es que tengamos a una centroizquierda separada de la izquierda radical. Esta idea de que el socialismo democrático tiene la posibilidad de independizarse y de volver a retomar lo que eran sus banderas y su identidad más propia del Chile de la concertación, yo no creo que eso sea posible. Creo que el PPD, la Democracia Cristiana son partidos del 4% hoy día en el Congreso, el Partido Socialista llegó apenas a un 6% en la elección de diputados, no tienen ninguna posibilidad de sobrevivir sin el PC y sin el Frente Amplio y por lo tanto van a tener que seguir en ese matrimonio por conveniencia, les guste o no les guste. Te iba a preguntar porque el Partido Socialista tiene interés en aliarse con el Partido Comunista y yo leía entre líneas ahí que en el fondo quieren aislar o correr un poco al Frente Amplio. ¿Pueden hacer eso? ¿Les funcionará? Y en ese sentido, si el Partido Socialista se va en alianza o se alinea con el Partido Comunista, ahí sí que ya no queda nada del socialismo democrático. Es que yo creo que efectivamente lo lógico en este escenario, y sobre todo en función de los imperativos electorales, es que el socialismo democrático termine consolidando una alianza estratégica histórica con el Partido Comunista y con el Frente Amplio. No creo que sea necesario dejar aislado al Frente Amplio. El Frente Amplio representa algo importante, al menos desde el punto de vista generacional. El Partido Socialista
tuvo una alianza histórica con el PC hasta el golpe y más bien te diría hasta fines del régimen militar. Y por lo tanto no le va a costar mucho retomar eso. ¿Quiénes son los sectores que van a quedar realmente complicados en este escenario? Los que te mencionaba. El Partido Demócrata Cristiano, que es un partido del 4% hoy día, a duras penas, logró pasar la barrera de la legalidad. Lo mismo el Gracias. PPD, 4%. El Partido Radical desapareció en esta pasada. Vamos a ver si logra relegalizarse, pero ya también es un partido que pesa prácticamente nada. Entonces, yo no veo la posibilidad de que haya dos grandes oposiciones al gobierno de José Antonio. Creo que va a haber una sola gran oposición y que en rigor va a funcionar con lógicas muy parecidas a las que hubo tanto en el primer gobierno de Sebastián Piñera y sobre todo en el segundo gobierno de Sebastián Piñera. Eh, por último, ¿alguna relevancia del Partido de la Gente con los 14 diputados? Tú puedes visualizar, Maxi, esa bancada va a ocurrir lo mismo que la otra vez, que se diluye en el tiempo. Pamela Giles con un liderazgo que yo creo que, siempre he dicho lo mismo, tarde o temprano va a chocar con Parisi, que se podrían alinear mayormente con las bancadas del gobierno de Cast. Lo veo difícil. Yo creo que ahí hay un sector de la sociedad chilena muy difícil de calificar. Hay muchas cosas probablemente distintas detrás del voto de Parisi. Es un voto muy antipolítica, antigobierno. Es un voto de mucha desconfianza hacia las instituciones, hacia la política tradicional, de muy pocas expectativas respecto de que las cosas eventualmente puedan cambiar con un nuevo gobierno. Yo creo que desde el punto de vista más político, lo que va a tender a primar es lo que tú dices. Aquí lo clave, lo que quedó de todo ese fenómeno son estos 14 diputados y en ese mundo, en esos 14 diputados, en esta bancada, el peso sustantivo lo tiene Pamela Giles y vamos a ver cómo Pamela Giles logra ordenar, cuadrar o al contrario, finalmente logra disgregar y logra destruir, hacer implosionar a esta bancada de 14 diputados. Yo creo que lo que pasa con esa bancada de 14 diputados es lo único que va a ser relevante de lo que ha sido el fenómeno Parisi y el fenómeno del Partido de la Gente, al menos en el último proceso electoral. Oye, pero para terminar, Max, por un día quiero compartir esto y me imagino que los auditores también a lo mejor lo sintieron. Por un día se sintió que el país se estabilizaba por fin, el día domingo, donde se cumplieron todos los rituales republicanos, que no deja de ser un orgullo porque los rituales republicanos podrían no cumplirse. ¿Sí? Imagínense que hemos pasado por momentos de desestabilización, el propio grupo que está en la moneda hablando de reformarlo todo, otro Chile, etcétera. Y vemos este domingo en el cual el CERVEL cumple a tiempo con los resultados. Imagínate, en comparación con Honduras, que son 6 millones de electores y todavía no sabemos quién es el presidente de Honduras, y con muchos reclamos también de haberse robado la elección, en fin. El CERVEL a tiempo, sin muchos problemas en los locales de votación, tampoco esos apoderados discutiendo cada voto que a veces se veía, fue bastante tranquila la jornada. Y luego con el reconocimiento de Jara, con un discurso, con Jara visitando. Jara podría haber reconocido el triunfo y no ir necesariamente. Fue a visitarlo con fotos donde sale, que se dieron a conocer después, donde sale Kass sentado con Jara riéndose, o en una situación muy amable, digamos. La llamada telefónica, claro, ahí Boric se paró. Yo sé que es un tema de imagen, pero no importa. Y luego visitando José Antonio Cast en La Moneda. Se cumplió todo. Y yo creo que por un día respiramos tranquilos diciendo tenemos instituciones y quizás efectivamente, no lo sabemos, Max, estamos iniciando una nueva etapa, no sé si un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo sería con un gobierno del mismo signo, pero en 4 años más. Pero una nueva etapa y pareciera ser, y ojalá que siga prolongándose más tranquila, ¿o no? Yo estoy de acuerdo, yo creo que los ritos republicanos son importantes y es muy valioso que podamos confirmarlos a pesar de la crispación y la polarización que se ha vivido en Chile en el último tiempo, en los últimos años, de que estas cosas se mantengan. Creo que en eso ha habido un cierto aprendizaje de parte de los Sí. sectores que hoy día están gobernando, particularmente del actual presidente de la República. Yo eso lo valoro. Creo que el presidente de la República ha tenido una maduración, una evolución y que se expresa finalmente en estos gestos, pero mi gran duda es el conjunto de la izquierda
que las cosas más sustantivas, más de fondo. Yo creo que la gran condición, y voy a ser ya a estas alturas un poco más javero con esto, la gran condición para que estas cosas puedan mantenerse, puedan fortalecerse incluso, consolidarse como un nuevo espíritu, un buen nuevo estado de ánimo en la sociedad chilena, pasa porque el actual, más bien, el futuro gobierno que va a asumir a partir de marzo tenga la capacidad para lograr estabilizar al país, pero sobre todo para darle consistencia a una mayoría que permita contener y controlar los esfuerzos de desestabilización que van a ser, a mi juicio, inevitables, si no en el primer año de gobierno, a partir del segundo. No nos olvidemos que la irrupción del movimiento estudiantil y el estallido social ocurrieron en el segundo año de gobierno, de ambos gobiernos de Sebastián Piñera. Exacto, con un gobierno en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, el primer año muy lento con esto de los acuerdos, las mesas, un gobierno que se da vuelta en círculo y que se veía poco avance. Max Colodro, doctor en filosofía, analista político, docente y profesor académico de la Universidad Adolfo Ibáñez y también no solamente columnista, escritor de libros y unos muy bonitos. Max, muchas gracias por estar hoy y analizar y desarmar y mirarlo de todos los frentes, la elección y el proceso político que viene en Chile. Muchas gracias, que tengan un muy buen día. Gracias a ti, Nicole, un abrazo y un abrazo también a todos los amigos de tu programa. Que esté muy bien, nos vemos la próxima semana. Chao, chao.